Y el jamón en principio tiene que tener lo que es la caña fina, una caña fina que lleve un par de años de curación y después pues lógicamente cuando se corte se verán también las manchitas blancas que son como distintivos de calidad, que son los que en definitiva dicen que ha comido bellota el jamón. Es una calidad que tiene en la curación que se toma. Para cortarlo pues son cuchillitos finos, largos. Comme de la dentelle. Proche du sanglier, le pata negra est une race autochtone qui est apparue sur la péninsule ibérique vers l'an 1000 avant Jésus-Christ environ. Son passe-temps favori, dénicher des glands de chêne. On les appelle les bellotas. C'est son coup de cœur gastronomique. En outre, le pata negra bénéficie d'une alimentation riche, au cœur d'un écosystème préservé que l'on appelle la dehesa. Elle se constitue de vastes prairies au cœur de moyennes montagnes, regorgeant d'herbes d'alpage, d'olives, de thym, de lavande et de fruits méditerranéens. Bueno, pues la especialidad que tienen las dehesas de Extremadura, que tienen mucha extensión. El cerdo ya de por sí se cría suelto siempre en el campo, comiendo todo lo que el campo da, que todo lo que el cochino come en el campo le da muy buena calidad. El clima la acompaña, tiene un clima muy bueno. La calidad al cerdo ibérico se lo da la bellota, pero si no hay hierba, pues comen menos bellota. Lo que le hace es comer más bellota al cerdo, que es el producto que le da esa calidad tan exquisita. En effet, le gland de chêne est très astringent. Et c'est la raison pour laquelle l'animal a besoin de manger beaucoup d'herbes pour pouvoir absorber beaucoup plus de bellota. La especialidad que tiene es que el cerdo ibérico pues tenga de 18 a 20 meses de edad, y eso hace una diferencia del cerdo de pienso. Con 8 o 9 meses está apto para las matanzas. Entonces un cerdo ibérico, desde que entra con 100 kilos hasta que sale con 170, 175, pues viene consumiendo sobre 1050 kilos de bellota. Chez Baye Dehesa, nos porcs ont la vie de palace. En offrant 8 hectares par porc et en étendant nos élevages de 22 à 24 mois, nos cochons bénéficient de tout le temps et de tout l'espace nécessaire pour se gaver de leur gourmandise préférée, la bellota. Nos affinages sont ensuite assurés par une petite famille en Salamanque, région réputée pour ses infrastructures et ses méthodes de séchage. Ils s'y étendent de 36 à 58 mois, contre 26-30 en moyenne. Ceci permet d'assurer un goût délicat de bellota sans note prononcée de sel. Esta empresa se fundó en el año 80, pero de ahí viene de mi padre, de mi abuelo. Mi padre empezó en el año 28 y mi abuelo empezó a primero de siglo. Pues empezó en una casa familiar empezando a hacer chorizos. Y poco a poco se ha ido aumentando hasta llegar a hoy. Pues lo que me ha enseñado de pequeño, porque desde era pequeño ya empezaba a hacer lo que podía. El proceso empieza de ir a Extremadura a comprar los cerdos de bellota. Pues el proceso es primeramente la salazón. Sortis de l'abattoir, les jambons frais de pata negra sont directement placés dans un saloir réfrigéré à 2 degrés, où ils sont d'abord compressés mécaniquement pour optimiser une prise d'air pendant le séchage. Puis recouverts manuellement d'une épaisse couche de sel marin, en particulier la partie charnue, qui va l'absorber. Après le salage, vient la phase de repos.
les jambons sont suspendus pendant 3 mois dans une salle réfrigérée afin de recréer les conditions hivernales. Dans la 3e étape, que l'on nomme le séchage, les jambons retrouvent des températures douces et printanières, ce qui leur fait perdre beaucoup d'eau. C'est la période de maturation qui va permettre au jambon de s'affiner, d'optimiser sa saveur et son moelleux. Là encore, le climat montagnard de Salamanque joue un rôle significatif dans la structuration du goût. Pues esto es un secadero natural y después ya de salir de los secaderos y del climatizado, se viene a temperatura ambiente, se pasa aquí esto para seguir la curación hasta final de poderlo mandar. Son 3 años o 4 años, hasta 4 años puede estar en un jamón para poder estar listo para la venta. El abuelo fue al principio del siglo, pero bueno, yo ya lo he conocido trabajar. Y he seguido la tradición de la familia y porque me gusta hacer una cosa de calidad. ¿Y ahora cuántos hijos tienes? 6 hijos y 14 nietos. ¿Y cuántos trabajan en la fábrica? Trabajan 3 de 2 hijos, varones.